relatividad. La posibilidad de que la Tierra se mueva alrededor del Sol, en contraposición de todas las ideas de esta época aristotélicas, que de hecho a muchos les costaron la vida por asuntos que tocaban no solamente la evidencia física de lo que decía Aristóteles, que la Tierra estaba quieta, sino tocaban fibras profundas, sobre todo a nivel de la religión católica. Entonces, sobre esta base, ya Newton, años después, construye lo que llamamos ya la física moderna, construye las leyes de Newton, y uno de los descubrimientos extraordinarios es la ley de gravitación universal, la cual establece esencialmente que entre todos los cuerpos hay una fuerza que es proporcional a las masas y que es inversamente proporcional a la distancia. Él descubre esta fuerza analizando los datos de Kepler y las famosas leyes de Kepler, un astrónomo que había descrito cómo los planetas se movían alrededor del Sol en elipses, con el Sol en uno de sus focos, y las otras leyes de Kepler que no vale la pena ahorita pues entrar en detalle. Lo que hace Newton es buscar qué fuerza produce ese movimiento y descubre la forma de la ley de gravitación universal. Este es el punto de partida. En esencia tiene dos componentes fundamentales. Todos los cuerpos del universo, independientes de su naturaleza, sienten la fuerza de gravitación universal. A diferencia, por ejemplo, de la fuerza eléctrica, que solamente las partículas cargadas sienten la fuerza eléctrica, las partículas neutras no. La ley de gravitación universal es en todo el sentido de la palabra universal e independiente de la materia, que eso era lo que decía Galileo cuando todos caen con la misma aceleración. Y el segundo punto es que esta es una fuerza siempre atractiva y que depende de la distancia en forma inversa al cuadrado, es decir, entre más alejados la fuerza se hace más débil, pero siempre, no importa a qué distancia esté, siempre va a haber una fuerza por pequeña que sea. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que el universo como un todo, todas sus estrellas, todos sus objetos, está regido esencialmente en su forma y estructura por esta fuerza. Pero esto, en principio, Newton describe una situación muy complicada para la física, que así se quedó durmiendo durante casi 300 años porque no se podía entender. En astronomía se conocían las estrellas, pues evidentemente desde que se tienen referencias, y esas estrellas permanecen fijas. De ahí vienen los signos zodiacales, todas estas figuras, todo ese cielo nocturno que ha maravillado a la gente, con el cual el hombre ha vivido siempre, y es el reloj natural. Y esas estrellas siempre permanecen fijas, a diferencia de los planetas que transitan a través de ellas, y esa es la palabra planeta, errante. Las estrellas están fijas, pero si las estrellas sienten como debe ser la fuerza de gravitación universal, debería de alguna manera esas estrellas colapsar. Para Newton, él planteó este problema teórico fundamental de la física. ¿Cómo explicar una distribución de estrellas fijas que ha estado allí por lo menos desde que se tiene referencia miles o millones de años y no colapsan? Ese era un problema fundamental de la cosmología. Eso queda, como digo, de ahí en adelante no se vuelve a tocar el tema en física, se sabe que eso no se entiende, pero se sabe que el universo es estático. Esos son los dos puntos de partida. El otro momento importante que se tiene es en 1905, cuando Einstein formula la teoría especial de la relatividad, que allí evidentemente cambia radicalmente los conceptos de espacio y tiempo, y es un avance extraordinario. Es una teoría pues que Einstein es el personaje más conocido definitivamente en el mundo entero, y por su teoría de la relatividad especial. Así uno no la estudia ni la entienda, no importa, sabe de qué habla, y eso es todo lo que hay que saber en este momento. La teoría especial de la relatividad revisa los conceptos básicos de la mecánica, pone una cosa importante ya digamos de manera clara, que la velocidad de la luz es una velocidad máxima de propagación de cualquier tipo de información, interacción, fuerza o como sea. Ninguna partícula material puede viajar a una velocidad mayor que la de la luz. Eso es un hecho que queda claramente establecido en 1905, un hecho que ya venía andando a lo largo del siglo XIX, quedando claro, y finalmente Einstein lo pone como un postulado fundamental. Esto tiene consecuencias extraordinarias.
Pero para Einstein el problema iba más allá de lo que él había resuelto en 1905. Einstein tenía, después de su formulación de la teoría especial de la relatividad, otro reto extraordinario. La ley de gravitación universal resulta que no satisface este segundo postulado, porque es una fuerza que solo depende de la distancia y las masas. Si el Sol lo desaparecemos en un instante dado, la Tierra deja de sentir la fuerza del Sol. Y eso no puede ser cierto. La Tierra tendría que seguir girando, al igual que seguimos viendo la luz del Sol. Si el Sol desaparece, se apaga o lo que sea, tiene que seguir girando mínimo durante 8 minutos, que es el tiempo que tarda la luz en llegar a la Tierra. Y por lo tanto en la Tierra no nos podríamos dar cuenta que el Sol desapareció sino 8 minutos después. Ese hecho, que es tan simple, que evidentemente en la ley de gravitación universal está que esa fuerza es instantánea, hacía que Einstein tenía que entrar en el problema grande de revisar la ley de gravitación universal, la cual había tenido triunfos extraordinarios a lo largo de la historia. En el siglo XIX, como ustedes saben, un planeta, que hoy ya no lo llaman planeta por una decisión democrática de la Unión Astronómica Internacional, por votación lo sacaron a Plutón de ser planeta, pero bueno. Plutón fue descubierto sobre el papel, estudiando las órbitas de los planetas exteriores, Urano, Neptuno. Se encontraban unas anomalías que no daban cuenta cuando uno aplicaba la ley de gravitación universal y calculaba la fuerza de todos los demás planetas y el Sol sobre ese planeta, calculaba su trayectoria, había unas desviaciones. Y esas desviaciones, entonces, se predijo la existencia de otro planeta que era el responsable precisamente de producir esa fuerza y esas pequeñas desviaciones. Luego se apuntó el telescopio en esa dirección y se descubrió, es decir, como ustedes ven, es un triunfo absolutamente extraordinario descubrir un objeto tan pequeño como Plutón, que se hace su predicción teóricamente sobre un papel con base en la ley de gravitación universal. Entonces la pregunta es ¿por qué reformarla y qué consecuencias esto tiene? Einstein logra su cometido en 1915 y formula la famosa teoría general de la relatividad. El costo aún mayor que la relatividad especial era lo que se conoce como curvar el espacio y el tiempo y todas estas cosas. Esos son gimnasias mentales complicadísimas y terribles, lo que esto implica, pero la esencia que está aquí detrás es esa descripción de la fuerza de la gravedad, ya que satisface el principio de la constancia de la velocidad de la luz. La formulación es complicada, de hecho tiene fama que es una formulación matemática terriblemente complicada y de hecho hasta los años 50 esta era una teoría prácticamente estudiada por muy pocos físicos y la mayoría matemáticos, porque era una teoría desde el punto de vista matemático absolutamente bella, con unos postulados muy sencillos, con una estructura matemática extraordinaria, con todo un bagaje de geometría diferencial que recién se estaba desarrollando en el mundo matemático, de tal forma que esto era una teoría para los matemáticos maravillosa, para los físicos inútil, puesto que las predicciones que hacía sobre los fenómenos eran increíblemente sutiles y la observación astronómica hasta ese momento no era lo suficientemente poderosa y precisa para determinar esas pequeñísimas variaciones. Escasamente tuvo su gran triunfo por dos cosas. Uno primero era que ya los astrónomos del siglo XIX habían encontrado que la órbita de Mercurio, que sigue una elipse de acuerdo a las leyes de Kepler, resultaba que al medirla esa órbita iba girando sutilmente, más o menos cambiaba piensen ustedes en el semieje mayor, giraba unos pocos segundos de arco, eso es una cantidad absolutamente insignificante en un siglo. Sin embargo, la astronomía ya tenía unas medidas muy precisas de la posición de los planetas y sabía que había una perturbación que lo llamaban el avance del perihelio de Mercurio, que no tenía explicación. Varios teóricos trabajaron en la posibilidad que entre Mercurio y el Sol hubiera otro planeta, hasta le dieron nombre, se llamaba Vulcano.